Tras el gran diluvio, la humanidad se encontraba en los albores de una nueva era. La Tierra, purificada y renovada, ofrecía un lienzo en blanco para el resurgimiento de la vida y la civilización. Los pocos supervivientes se multiplicaron, repoblando el mundo con una vitalidad asombrosa. En aquellos tiempos primigenios, una característica singular unía a todos los hombres y mujeres. Compartían una misma lengua, un dialecto común que fluía sin esfuerzo entre ellos. Esta unidad lingüística era la base de su cohesión y entendimiento mutuo. La comunicación, libre de barreras y malentendidos, permitía una colaboración sin precedentes. Las ideas se compartían con facilidad, los planes se forjaban en consenso, y el conocimiento se transmitía de generación en generación sin distorsiones. Era una época de entendimiento puro. Fue así como, movidos por la necesidad y la promesa de una tierra fértil, se establecieron en la vasta y prometedora llanura de Sinar. Este lugar se convirtió en el epicentro de su floreciente civilización, un hogar para su creciente comunidad. La unidad era, sin duda, su mayor fortaleza en aquellos días. La comunicación fluida no solo era una herramienta, sino el cimiento sobre el cual construían su futuro, un futuro que parecía ilimitado y lleno de posibilidades. Con el paso del tiempo y la prosperidad creciente, un nuevo sentimiento comenzó a germinar en el corazón de la humanidad. La abundancia y la cohesión generaron un deseo profundo de trascender, de dejar una marca imborrable en la historia. No querían ser olvidados. Así, surgió una decisión monumental: edificar una ciudad grandiosa y, en su centro, una torre sin igual. Este proyecto ambicioso no era solo una obra arquitectónica, sino una declaración de su poder y su ingenio colectivo. El objetivo de esta torre era audaz y sin precedentes. Aspiraban a que su cima alcanzara los cielos, un desafío directo a las alturas y a lo que se consideraba inalcanzable. Querían tocar lo divino con sus propias manos. La motivación principal detrás de esta empresa era clara y resonaba en cada corazón. Hagámonos un nombre, decían, para evitar ser dispersados por la faz de la tierra. Buscaban una identidad perdurable, un legado que los mantuviera unidos para siempre. Para lograr su cometido, emplearon una tecnología innovadora para su época. Fabricaron ladrillos cocidos con gran destreza, y utilizaron betún como un mortero resistente y duradero. Estos materiales les permitieron construir con una solidez impresionante. La construcción de la torre se convirtió en un símbolo palpable de su poder y de su inquebrantable unidad. Cada ladrillo colocado representaba un paso más en su ascenso, una manifestación de su voluntad colectiva. Este proyecto no era una tarea más, se transformó en su empresa más significativa. Consumía sus días y sus noches, uniendo a todos en un propósito común que definía su existencia y su visión del futuro. Con cada nivel que se añadía, la torre se elevaba, desafiando las alturas con una majestuosidad imponente. Su silueta se recortaba contra el cielo, un testimonio del ingenio y la perseverancia humana. Parecía no tener límites. Sin embargo, a medida que la estructura crecía, un sentimiento peligroso se apoderaba de los corazones de los constructores. El orgullo, sutil y seductor, comenzó a arraigarse, transformando la admiración en arrogancia. El éxito de la construcción alimentaba una ambición creciente, un deseo insaciable de ir más allá. Cada logro impulsaba la necesidad de alcanzar una meta aún mayor, sin considerar las consecuencias de tal desmesura. La meta original de alcanzar el cielo se transformó en una aspiración desmedida. Querían no solo tocar el firmamento, sino equipararse a la divinidad misma, desafiando los límites impuestos a la condición humana. En su afán por la grandeza, descuidaron valores fundamentales que antes los habían guiado. La humildad, la gratitud y la conexión con lo sagrado fueron olvidadas, eclipsadas por la deslumbrante luz de su propia creación. La torre, que comenzó como un símbolo de unidad, se transformó en un monumento al ego colectivo. Cada ladrillo se convirtió en una pieza de su vanidad, una declaración de su autosuficiencia y su desprecio por lo trascendente. Representaba, en su esencia, un anhelo profundo de control absoluto. Querían dominar no solo la tierra, sino también los cielos, creyendo que su voluntad era la única fuerza que debía regir el universo. Desde las alturas, una observación divina percibió la ambición desmedida que consumía a la humanidad. La construcción de la torre no pasó desapercibida, y su significado profundo fue comprendido en toda su magnitud. Dios reconoció el inmenso potencial humano que se manifestaba en aquella empresa. Comprendió que, con un solo lenguaje y un propósito unificado, eran capaces de lograr cualquier cosa que se propusieran, sin importar cuán grandiosa fuera. Sin embargo, esta capacidad ilimitada generó un temor legítimo, el de que su poder fuera desafiado. La humanidad, en su orgullo, parecía dispuesta a cruzar cualquier límite, incluso los divinos, en su búsqueda de grandeza. Existía el riesgo inminente de que la humanidad unida se volviera incontrolable. Su cohesión y su ambición desmedida podrían llevarlos por caminos peligrosos, alterando el orden establecido y la armonía de la creación.
Por ello, se tomó la decisión de intervenir, no por ira o castigo, sino para probar su unidad y redirigir su camino. Era una medida necesaria para preservar el equilibrio, y recordar a la humanidad su lugar en el cosmos. Así, Dios descendió para ejecutar su plan, una intervención que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Su presencia se manifestó en la llanura de Sinar, donde la torre se alzaba desafiante. Con un acto de poder incomprensible, alteró el lenguaje de todos los habitantes de la Tierra. Las palabras, antes claras y unívocas, se volvieron extrañas y ajenas, perdiendo su significado universal. La pérdida de comunicación fue instantánea y devastadora. Las personas ya no podían entenderse entre sí, los comandos se volvieron incomprensibles, las preguntas no tenían respuesta, y el diálogo se disolvió en un caos de sonidos. El trabajo en la torre, que antes fluía con una eficiencia asombrosa, se paralizó por completo. Los constructores, incapaces de coordinarse o de comprender las instrucciones, detuvieron la obra, sumidos en la confusión. La barrera del lenguaje, erigida de repente, destruyó la cohesión que tanto los había unido. La unidad que había sido su mayor fortaleza se desmoronó, dejando a la humanidad fragmentada y desorientada. La incapacidad de comunicarse, una consecuencia directa de la confusión, forzó a los pueblos a separarse. Buscaron nuevos asentamientos, agrupándose con aquellos que, por azar o destino, compartían un lenguaje inteligible. La torre, majestuosa pero inconclusa, quedó como un mudo recordatorio de su ambición fallida. Se erigía como un monumento a su orgullo desmedido, una cicatriz en el paisaje que narraba una historia de advertencia. Los pueblos se dispersaron por toda la faz de la tierra, llevando consigo sus nuevas lenguas y sus costumbres. Esta dispersión dio origen a la diversidad de naciones y culturas que hoy conocemos, un mosaico de identidades. La historia de Babel es, en última instancia, una profunda lección. Nos enseña sobre la importancia de la humildad, la necesidad de una comunicación clara, y las graves consecuencias que puede acarrear la ambición desmedida.